Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, periodo 2023-2025. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Es muy importante para nosotros y así tenerlos para invitarlos a siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña Mariela Córdoba Sánchez, especialista de planeamiento del abastecimiento de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, periodo 2023-2025. Adelante, Mariela. Gracias, Cecilia. Le damos la bienvenida efectivamente a todos. El día de hoy, como bien señalas, vamos a abordar un tema súper importante que es la programación multianual de bienes, servicios y obras. Vamos a recorrer los principales puntos, información clave, las fases, productos, quiénes son los actores que participan y las disposiciones complementarias que nos trae el nuevo marco normativo. Bien, sin mayor preámbulo, iniciamos con la presentación de las diapositivas. Ok, veamos el objetivo que nos trae en esta directiva, este marco normativo que vamos a abordar y lo estamos compartiendo con ustedes en esta mañana, en esta primera sesión. Tenemos el objetivo es de dar a conocer las nuevas disposiciones sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras para el periodo 2023-2025 que se requiere para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos de las instituciones. Siguiente diapositiva, por favor. Como parte del contenido que les presentaremos de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que en adelante conoceremos como la PMBCO, se plantea como primer punto el marco normativo. Es decir, vamos a presentar el marco normativo más importante, relevante, y los puntos y cuál es el alcance de los mismos para tomar en cuenta en el desarrollo de la PMBCO. Como segundo punto tenemos los criterios de la PMBCO. Tercer punto, la participación de los actores vinculados a la PMBCO, en la cual vamos a dar a conocer cuáles son las principales actividades, cuál es el rol que se necesita y sobre todo la articulación, ¿no? Este trabajo colaborativo para lograr de la mejor manera obtener un producto de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Respecto al cuarto punto, veremos los componentes de la PMBCO. Como quinto punto, el cuadro multianual de necesidades. Y en sexto y último punto, las disposiciones complementarias. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Como primer punto, veamos el marco normativo. Siguiente diapositiva. En primer lugar, tenemos el Decreto Legislativo 1436. En septiembre del 2018, ¿no? Se aprueba a través de dicho decreto legislativo, como decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público, ¿no? Es decir, la AFSP, en el cual se determina, ¿no?, que el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, se señala algo muy importante y es necesario, ¿no?, darlo aquí a conocer, es que la programación multianual de bienes, servicios y obras es parte del proceso de programación de recursos públicos. Entonces, tenemos una gran misión, una gran responsabilidad de desarrollar de la mejor manera la programación multianual de bienes, servicios y obras. Como repito, somos parte o es parte del proceso de programación de recursos públicos. En esa misma línea, ¿no?, tenemos también septiembre del 2018 se aprueba el Decreto Legislativo 1439, el cual es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, en el cual se desarrolla y establece los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento. Luego tenemos el Decreto Supremo 217-2019-EF,
del mes de julio del año 2019, que aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento. En esa línea, pues, reglamenta el DL 1439 del SNA a través del desarrollo de la cadena de abastecimiento público, con una visión sistémica e integral. Finalmente, dentro del marco normativo que estamos aquí compartiendo, tenemos a la directiva número 005-2021-EF/5401, la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, la cual fue aprobada mediante la resolución directoral 0014-2021-EF/5401. Dicha directiva fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el pasado 26 de diciembre, en el cual se establecen disposiciones para que la entidad del sector público u organización de la entidad programe sus necesidades de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de 3 años. Y es justamente sobre esta directiva la que vamos a abordar y vamos a compartir con ustedes en esta mañana de webinar, referente a la información clave, importante, y qué es lo que nos trae la directiva para tomarlo en cuenta en el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Como les hemos comentado, ¿no? En septiembre del año 2019, mediante el decreto legislativo 1439, se aprueba el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y es por ello que es importante compartir y nuevamente, ¿no? Aquí el tema de los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, los cuales nos van a permitir y nos van a orientar, ¿no? En el desarrollo, no solamente de la programación multianual de bienes, servicios y obras, sino de todas las actividades que se realizan a lo largo de la cadena de abastecimiento público. En esa línea, por ejemplo, tenemos el primer principio, economía, ¿no? Lo que nos dice el uso razonable de los recursos. Quiere decir que, evidentemente, nosotros como responsables, ¿no? Y actores vinculados a la cadena de abastecimiento público, tenemos que gestionar de la mejor manera, bajo este principio, con los recursos que se asignan a la entidad. En esa línea tenemos el principio de eficacia, es decir, el cumplimiento de metas con recursos disponibles, ¿no? Entonces, debemos estar orientados a cerrar, por ejemplo, las determinadas brechas que correspondan a las metas que, en el marco de los objetivos y las metas estratégicas y operativas que disponga o que tenga la entidad u organización de la entidad, ¿no? Luego tenemos la eficiencia, el principio de eficiencia referido al empleo de medios necesarios para el máximo rendimiento de recursos, ¿no? Tenemos que velar y realizar la gestión más prolija posible para poder maximizar este rendimiento en base a los recursos que nos hayan asignado. Luego tenemos el principio de transparencia, información pública, accesible, confiable y oportuna, ¿no? El tema de las rendiciones de cuentas, que como gestores públicos pues estamos llamados a cumplir de la mejor manera, ¿no? Tenemos el principio de sostenibilidad ambiental, social y económica, ¿no? Esto es algo que ya prima, ¿no? En todas las actividades, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta como gestores públicos, y más aún en el desarrollo de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Luego el principio de oportunidad, los plazos razonables para el cumplimiento de nuestras funciones. La predictibilidad, confianza y certidumbre en las decisiones, ¿no? Más aún en el caso del desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, como vamos a ver ahora en adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a gestionar teniendo en cuenta información clave, insumos importantes que nos van a permitir realizar este pronóstico, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta precisión, esta exactitud de alguna manera, o de la mejor manera, respecto a la predictibilidad de la gestión que tengamos que realizar en el marco de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Y finalmente, el octavo principio respecto a la racionalidad, ¿no? Es decir, utilizar y aplicar métodos y procedimientos lógicos para el desarrollo de las actividades a lo largo de toda la cadena de abastecimiento público. Siguiente diapositiva, por favor. En esa línea, y como bien señala el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento,
aprobado mediante el Decreto Supremo 217-2019-EF, señala que el Sistema Nacional de Abastecimiento se desarrolla a través de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Que en adelante denominaremos la CAP. Y en esa línea, como pueden apreciar en la imagen que estamos aquí compartiendo con todos ustedes, tenemos los tres componentes de la cadena de abastecimiento público. Y el primer componente es justamente la programación multianual de bienes, servicios y obras, la cual a su vez se desarrolla mediante la aplicación, el planeamiento integrado y la programación respectivamente. Como segundo componente de la cadena tenemos a la gestión de adquisiciones, el cual se desarrolla mediante las actividades de contratación, registro y gestión de contratos. Y como tercer gran componente tenemos a la administración de bienes, ¿no? Tanto bienes muebles como bienes inmuebles, y se desarrolla a su vez en las actividades de almacenamiento, distribución, mantenimiento y disposición final, ¿no? Entonces, como pueden ver, al ser una cadena, evidentemente con los componentes se requiere, mejor dicho, la articulación, la interacción, este trabajo colaborativo de los actores que participan a lo largo de toda la cadena en cada uno de dichos componentes. Y es importante también señalar que el producto que se obtenga a raíz, ¿no?, de las actividades que se realizan en cada uno de los componentes, pues va a ser el punto de inicio o le va a dar la posta al siguiente componente. Por lo tanto, es importante que dichos productos o las actividades articulen de la mejor manera a efectos de asegurar la calidad técnica de dichos productos y que guarde la coherencia, la trazabilidad que se requiere a lo largo de toda la cadena de abastecimiento público, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora veamos el segundo punto referido a los criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva. Ok, gracias. Respecto a los criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras, de la PMBCO. Tres criterios los señalan y los encontramos en el Decreto Supremo 217-2019-EF, que es el reglamento del SNA, y dos criterios se encuentran en la Directiva 005, ¿no? Es decir, la nueva directiva que fue aprobada el pasado 26 de diciembre, exactamente en el artículo 5 de la directiva, ¿no? Entonces, estos criterios son de flexibilidad, súper importante dicho criterio, ya vamos a explicar más adelante cómo se aplica, digamos, este criterio, ¿no?, de flexibilidad referida a la actualización por variación de metas o objetivos, ¿no? Es decir, aquellos factores internos o externos que de alguna manera impacte y sea necesario ajustar o realizar las actualizaciones respectivas en la programación, en la planificación de los bienes, servicios y obras que se requiere a lo largo de toda la cadena, ¿no? En este caso, para la institución, ¿no?, orientado al cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos de la entidad u organización de la entidad. Otro criterio súper importante que queremos compartir con ustedes es respecto al equilibrio, es decir, la correspondencia con las metas y objetivos sin exceder el presupuesto asignado a la entidad u organización de la entidad, ¿no? Debemos tener en cuenta que todas las actividades, y más aún respecto a la PMBCO, debe estar asociado, vinculado, tener en cuenta cuál es la cantidad o los recursos presupuestales que se hayan asignado o presupuestarios que se hayan asignado a la entidad, ¿no? Respecto al siguiente criterio de razonabilidad, es decir, el uso racional y responsable de los recursos. Recuerden que somos responsables, somos gestores, somos actores de la cadena de abastecimiento público y por lo tanto está en nuestras manos el brindar o esta propuesta de decisión de gasto, ¿no? Entonces, por ello debemos utilizar el criterio de razonabilidad en las actividades que corresponde realizar en la PMBCO en este caso, ¿no? Otro criterio referido al tema de la consistencia, es decir, la información registrada debe guardar consistencia con lo generado en otros sistemas administrativos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, en el Sistema Nacional de Presupuesto Público o en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es decir,
no podría yo considerar en la programación multianual de bienes, servicios y obras, por ejemplo, mayor actividad operativa, mayor número de actividades operativas que no se encuentren registradas, por ejemplo, en el marco del SINAPLAN, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la consistencia, con la coherencia que debe existir en tanto el tema de los insumos o las actividades o en este caso las necesidades en general que se vayan a identificar y priorizar en el desarrollo de la PMBCO, ¿no? Y finalmente el criterio de la programación multianual. Es decir, la PMBCO se efectúa por un periodo mínimo de 3 años fiscales consecutivos. De esta manera, como pueden notar, es parte de la articulación tal como se realiza una programación multianual, por ejemplo, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público o el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión Inversiones, entre otros, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora veamos el tercer punto denominado la participación de los actores vinculados a la PMBCO. Bien, siguiente diapositiva. Sí, como pueden apreciar, aquí tenemos los actores o los principales actores en los cuales tienen una gran misión, ¿no? Y bajo una articulación, un trabajo colaborativo, vamos a obtener y vamos a desarrollar la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Obteniendo el producto de la programación de la PMBCO, ¿no? El cual vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Entonces, en esa línea tenemos, por ejemplo, el primer actor, que es el área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no? De la cadena de abastecimiento público, el cual conduce el proceso de la PMBCO, tiene una gran misión, una gran responsabilidad, ya que va a conducir el desarrollo de inicio a fin de la PMBCO, ¿no? Es decir, toda vez que programa, dirige, ejecuta, supervisa, revisa, consolida y brinda orientación sobre las actividades de la PMBCO. Como segundo gran actor tenemos a las oficinas de planeamiento y presupuesto, las OPP o las que hagan sus veces, quienes tienen fundamental información, insumos súper importantes, claves para el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ya que remite, entre otros, por ejemplo, las estructuras funcionales programáticas, las actividades operativas, los listados de insumos necesarios para los programas presupuestales, las previsiones presupuestales, la distribución de los recursos asignados a la APM y al PIA, es decir, a la asignación presupuestaria multianual y al presupuesto institucional de apertura. Por ello, como podemos apreciar, son insumos claves y es importante aquí reiterar y recalcar que se requiere que estos sean proveídos, ¿no? Proporcionados a la oficina, al área involucrada en la gestión de la CAP de manera oportuna, ya que de ello va a depender que las fases de la PMBCO se desarrollen de la mejor manera y por ende la calidad técnica del producto que se obtenga en el desarrollo de la PMBCO pues sea lo más idóneo posible y que sobre todo tenga esta calidad técnica esperada, ¿no? Otro tercer gran actor son las áreas usuarias, ¿no? Quienes van a identificar y cuantificar sus necesidades, ya que conocen, tienen este know-how, conocen en qué momento, bajo qué características, en qué cantidades, en qué mes del año se requieren contar con determinados bienes, servicios y obras para la entidad, ¿no? Entonces, tienen esa gran misión también de identificar y cuantificar sus necesidades, participando también cuando correspondan en el tema de la valorización, registran la información de la PMBCO y adoptan las acciones para la ejecución del cuadro multianual de necesidades. Entonces, como pueden apreciar, participan de una manera muy activa y gatillean todo este desarrollo de la PMBCO con esta identificación, cuantificación y valorización de las necesidades, es decir, en materia de bienes, servicios y obras. Por lo tanto, también es importante recalcar que se requiere que dicha identificación y clasificación, la cuantificación y la valorización también sea o se realice de manera oportuna, ¿no? Ahora, es importante también señalar que de acuerdo a lo descrito en nuestra directiva, específicamente en el caso de las inversiones, ¿no?
que el área usuaria coordina además con la OPMI, con las unidades formuladoras y o las unidades ejecutoras de inversiones, según corresponda, respecto a los bienes, servicios y obras identificados y cuantificados que se requieran en cada una de las fases del ciclo de inversión, ¿no? Entonces es importante señalar ya para aquellas entidades o organización de la entidad que tenga una cartera de inversiones, es importante que en este caso las áreas usuarias realicen las coordinaciones respectivas para identificar de la mejor manera cuáles son aquellos bienes y servicios que se requiere para el desarrollo de cada una de las fases del ciclo de la inversión en el cual se encuentre esas carteras de inversiones que tienen, que posea la entidad u organización de la entidad, ¿no? Es importante también en este punto señalar respecto a las oficinas de planeamiento y presupuesto, ¿no? En el caso de que las OPPs o las que hagan sus veces, ¿no? Digamos, no tengan funciones vinculadas a los programas presupuestales, corresponde que dicha información sea remitida por el órgano, unidad orgánica u otro nivel organizacional, digamos, que corresponda a la entidad del sector público u organización de la entidad, ¿no? La explicación que queríamos hacer. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, veamos ahora el punto 4 referido a los componentes para la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Para la PMBCO. Como podemos apreciar aquí en el diagrama, tenemos los dos componentes que a su vez en los cuales se desarrolla la PMBCO. Tenemos el planeamiento integrado y la programación. En cuanto a las fases, son 3 fases, que es la fase de identificación, clasificación y priorización, y consolidación y aprobación. Como producto de la PMBCO, vamos a obtener el cuadro multianual de necesidades de la entidad u organización de la entidad. En esa línea debemos señalar que la PMBCO es el componente del Sistema Nacional de Abastecimiento a través del cual se identifican, cuantifican y valorizan las necesidades por un periodo mínimo de 3 años, a fin de lograr la previsión racional y trazabilidad de los mismos. Por otro lado, la PMBCO se actualiza anualmente, siendo vinculante las necesidades previstas para el primer año, el año 1, y referenciales aquellas previstas para los 2 años siguientes, es decir, el año 2 y el año 3, respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los componentes de la PMBCO, ¿no? Veamos el tema del planeamiento integrado, el cual comprende el desarrollo de diversas actividades y o tareas que permitan la determinación de las necesidades que requiere una entidad del sector público u organización de la entidad, el cual está sujeto a un continuo monitoreo y revisión. Se consideran planes como aseguramiento, distribución y mantenimiento, entre otros. Por ejemplo, ¿no? A través de los planes que se mencionan, se podría identificar o se podrá identificar cuáles son los bienes y servicios, por ejemplo, que se requieren para un mantenimiento preventivo, por ejemplo, un tema de cableado o de repente un montaje de tableros eléctricos o la refacción, por ejemplo, del cielo raso, ¿no? Es decir, un conjunto de actividades comprendidas en los planes de mantenimiento a cargo de las áreas responsables quienes deben formularlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos también el tema de distribución, es decir, por ejemplo, contratar los servicios de courier o traslado de carga, sea esta nacional, internacional, y debemos considerar de la mejor manera porque ello debemos, y nos va a permitir en todo caso identificar cuáles serían esos servicios que se requieren para ejecutar y llevar a cabo lo establecido en dichos planes. Entonces, en su conjunto, a través del planeamiento integrado, con las herramientas, los dispositivos informáticos, por ejemplo, ¿no? Y las actividades en general nos va a permitir identificar y realizar este pronóstico, es decir, esta proyección de qué bienes, servicios y obras se requerirían con este enfoque, esta mirada, este panorama de como mínimo 3 años, ¿no? Y en esa línea tenemos el siguiente componente, que es la programación, es decir, en el cual comprende las actividades de cuantificación y valorización de los bienes, servicios y obras
determinados como necesarios, ¿no? Y en esa línea sí me gustaría aquí compartir que, como ya lo he mencionado, tenemos la responsabilidad, en este caso, de identificar y por ende tenemos que ver la calidad técnica, en qué momento se necesita, bajo qué características, qué cantidades, ¿no? Sobre el cual se va a realizar esta estimación de los costos de dichas necesidades, ¿no? Estas actividades se inician en la primera fase, que es la fase denominada fase de identificación, y puede ser actualizada durante las siguientes fases, que es la fase de clasificación y priorización, y o la fase de consolidación y aprobación, respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, veamos ahora el desarrollo de las fases. Iniciemos con la primera fase, que es la fase de identificación. Siguiente diapositiva. Como podemos apreciar, para llevar a cabo la primera fase de identificación, la cual es vital, es fundamental, es la que nos va a permitir hacer todo este mapeo general, y para ello, para poder identificar, advertir cuáles son estos bienes, servicios y obras que requiere la entidad para cumplir sus metas y objetivos estratégicos y operativos, es necesario contar con insumos. Por ello, la calidad, la precisión, la exactitud con la cual se cuente con dicha información y sobre todo la oportunidad, ¿no? Es decir, la oportunidad juega un papel importante, ¿no? ¿Qué sucede si al inicio de año no cuento con dichos insumos, pero recién, por ejemplo, me proporcionan en el mes de mayo o junio? Entonces, ya esto habría trastocado, tendría algún impacto en el desarrollo de las actividades, ¿no? Es decir, en la identificación, cuantificación y valorización. Por ello, les recalco nuevamente que es importante que los actores que participan, y los vimos en las diapositivas anteriores, en el desarrollo de la PMBCO, se trabaje de esta manera colaborativa y sobre todo se remita y se proporcione la información de manera oportuna. Bien, en esa línea tenemos los insumos. Como podemos apreciar, son las actividades operativas del POI multianual, es decir, enmarcadas en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, las estructuras funcionales programáticas, por ejemplo, el catálogo único de bienes y servicios, el listado de insumos necesarios para los programas presupuestales, las obligaciones financieras y previsiones presupuestarias, las inversiones consideradas en el PMI, los documentos previstos en el planeamiento integrado, los bienes y servicios identificados en el diagnóstico de necesidades de capacitación, el registro nacional de proveedores y otros que resulten necesarios, ¿no? Y en esa línea también es importante indicar, de acuerdo a lo que señala, ¿no?, el artículo 15 de la Directiva 005-2021, la cual, EF/5401, la cual estamos compartiendo en esta mañana, referido a los insumos para el desarrollo de la fase de identificación, ¿no? Ellos los pueden encontrar en el artículo 15 de la directiva, y en el artículo 16 se señala también las actividades, ¿no? Es decir, en las cuales las áreas usuarias van a identificar, cuantificar y valorizar dichas necesidades, ¿no? Es decir, los bienes, servicios y obras. Y en esa línea también es importante recalcar lo que señala el numeral 16.3 de la citada directiva, el cual indica que el área usuaria considera también la información proporcionada por el área involucrada en la gestión de la CAP respecto al stock de almacén a fin de actualizar la cantidad de los bienes programados, ¿no? Entonces, con el conjunto de insumos, ahora son los insumos que nosotros planteamos, digamos, básicos o mínimos que se podría considerar. Sin embargo, dependiendo del objetivo o la meta que corresponde en cada una de las entidades, por ejemplo, las áreas usuarias podrán establecer o solicitar algún otro insumo respectivamente, ¿no? Ahora, producto del desarrollo de la PMBCO, vamos a obtener el cuadro multianual de necesidades, fase de identificación, ¿no? Es decir, el que nos va a mostrar cuáles serían estos bienes, servicios y obras que nos van a permitir, en este caso, conocer cuáles serían estos bienes, servicios y obras
que requiere la entidad, como las necesidades para el cumplimiento de las metas u objetivos enmarcados, en los objetivos enmarcados de la entidad u organización de la entidad, ¿no? Por otro lado, es importante señalar en el artículo 17 de nuestra directiva, nos indica cuáles son las actividades para la cuantificación y valorización de necesidades para el desarrollo de la fase de identificación. En ese punto tenemos en el numeral 17.4 que, por ejemplo, para la valorización de las necesidades, se toma en cuenta la naturaleza y características de los bienes, servicios y obras, aplicando, entre otras, las siguientes fuentes. Por ejemplo, el precio o valor histórico, las estructuras de costos, la información y evaluación del mercado, y en el caso de inversiones, en coordinación con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la unidad formuladora y unidad ejecutora de inversiones de la entidad del sector público o organización de la entidad, se considerará la estimación de los costos de los bienes, servicios y obras que se requieran en cada una de las fases del ciclo de inversión. Para ello debemos tomar en cuenta la información contenida en las fichas técnicas, en los estudios de preinversión, a nivel de perfil, en el expediente técnico o documento equivalente u otro, según corresponda, ¿no? Entonces, es lo que debemos tener en cuenta con respecto al desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? En esta primera fase de identificación. Entonces, como ya hemos señalado, ¿no? El producto obtenido en la fase de identificación, la información generada en la primera fase de la PMBCO es recopilada, procesada y registrada por el área usuaria, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 y el anexo número 1 de la directiva, ¿no? A fin de obtener el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. En este caso, el área involucrada en la gestión de la CAP recibe, revisa y consolida la información registrada por las áreas usuarias en el cuadro multianual de necesidades de dicha fase, independientemente de la fuente de financiamiento o el régimen legal que regule la adquisición. Es importante señalar también que en el desarrollo de dicha primera fase, ¿no? De la fase de identificación, se plantea también que se deba tener en cuenta, digamos, el APM del periodo anterior, ¿no? Es decir, como una referencia a efectos de que dicho proceso de identificación de necesidades, pues, esté un tanto, de alguna manera, coherente, es decir, teniendo en cuenta esta referencia del APM del periodo anterior, nos va a permitir tener de una manera más coherente cuáles serían estos bienes, servicios y obras que se vayan a identificar respectivamente, ¿no? Por otro lado, es importante también señalar, ya para terminar esta primera fase de la PMBCO, es que el área involucrada en la gestión de la CAP remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que haga sus veces la información registrada y consolidada del cuadro multianual de necesidades de dicha primera fase, el cual ha sido proveído, ¿no? o registrado por las áreas usuarias, para ser considerada en las etapas de la fase de programación multianual presupuestaria del Sistema Nacional de Presupuesto Público, según corresponda, ¿no? Asimismo, brinda información, a su vez, o nutre también la información a cargo de las áreas de planeamiento, ¿no? Para la valorización del POI multianual respectivamente, ¿no? Bien, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Ok, ahora veamos la segunda fase de la PMBCO, es decir, la fase de clasificación y priorización. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos apreciar, es la segunda fase de la PMBCO y requiere para ello como insumos el cuadro multianual de necesidades fase de identificación, es decir, el que hemos obtenido en la fase anterior, y también un insumo fundamental y súper importante es la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Más conocida como la APM o coloquialmente como los techos presupuestales, ¿no? La OPP, en este caso la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que haga sus veces, comunica el monto de los recursos presupuestales al área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no? Y esto es importante recalcar, reiterar,
ya que recordemos que es un insumo clave, fundamental, sobre todo para dar inicio a la segunda fase, que es denominada clasificación y priorización, la segunda fase de la PMBCO. Por lo tanto, es importante que dicha información sea proporcionada de manera oportuna, ¿no? Oportuna, completa, es decir, con la calidad técnica que corresponda, porque nos va a permitir realizar en aplicación de los criterios de clasificación y el orden de prelación, nos va a permitir realizar la actualización o los ajustes de las necesidades en materia de bienes, servicios y obras que fueron identificadas en la primera fase, ¿no? Entonces es importante, fundamental. Asimismo, es importante señalar también en esta segunda fase, el área usuaria considera la información proporcionada por el área involucrada en la gestión de la CAP respecto al stock de almacén a fin de actualizar la cantidad de los bienes programados, ¿no? Es importante, ya que al momento que desarrollamos esta segunda fase, también tomar en cuenta cuál es el nivel de stock que se poseen de determinados bienes en el almacén, a efectos de que estos se puedan tomar en cuenta para su respectiva actualización o ajustes en atención a los techos presupuestales, ¿no? Y lo vamos a ampliar en las siguientes diapositivas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto a los criterios de clasificación, de acuerdo a la nueva directiva, la 005-2021, la cual estamos, EF/5401, la cual estamos compartiendo con ustedes, tenemos los criterios de clasificación señalados también en el artículo 20 de la presente directiva respecto a la continuidad, es decir, garantizar la ejecución de los bienes, servicios y obras que no puedan ser interrumpidos, dado que permiten el funcionamiento y o mantenimiento de la entidad del sector público u organización de la entidad, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta y debemos clasificar son todos aquellos bienes, servicios u obras que hayan sido identificados en la primera fase y debemos clasificarlos de esta manera, garantizando la continuidad tanto operativa y funcional de la entidad u organización de la entidad, ¿no? Ahora, respecto al segundo criterio, estratégicos, ¿no? Aquí debemos tomar en cuenta aquellos que aseguran las necesidades esenciales de la entidad del sector público u organización de la entidad, las cuales provienen de procesos indispensables que estén orientadas a la atención de un bien o servicio público y alineadas a lo dispuesto en el POI multianual, ¿no? Entonces, si tenemos actividades operativas enmarcadas en el POI multianual, pues estas deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar la clasificación respectivamente, ¿no? El tercer criterio que tenemos es de ejecutabilidad, es decir, contar con la capacidad operativa para la oportuna ejecución de los bienes, servicios y obras requeridos, teniendo en cuenta los procedimientos y plazos que se establezcan para su adquisición. Por ejemplo, si un determinado bien va a ser adquirido, por ejemplo, a través de un concurso público, debemos tomar en cuenta cuál es el plazo que toma para el desarrollo de dicha modalidad de contratación. Entonces, debemos proveer y prever, en todo caso, cuáles serían estos bienes, servicios u obras que, en atención a la modalidad o mecanismos que corresponda para su adquisición, ¿no? Debemos tomar en cuenta esos plazos. Por otro lado, respecto a las inversiones, se consideran los criterios establecidos en la programación multianual de inversiones, ¿no? En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, respectivamente. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto al orden de prelación, en primer lugar tenemos los servicios básicos. Como ya hemos indicado, ¿no? Primero debemos cubrir, debemos priorizar estos servicios básicos que van a permitir, evidentemente, garantizar esta continuidad operativa y funcional de la entidad u organización de la entidad. Como segundo orden de prelación tenemos las obligaciones financieras derivadas de los contratos vigentes de bienes, servicios y obras, respectivamente, es decir, aquellos contratos ya suscritos en firme con la entidad, y debemos en todo caso garantizar que los recursos asignados permitan cumplir dichas obligaciones, ¿no? Como tercer orden de prelación referido a las previsiones presupuestarias, es decir, otorgadas en el año que se elabora la PMBCO, para convocar procedimientos de selección o para asumir compromisos futuros siempre que la ejecución del contrato o de dichos compromisos se realicen en los años siguientes, ¿no? Es decir, al momento que realizamos la respectiva
clasificación, y en este caso la priorización, debemos tener en cuenta a qué procedimientos de selección se tienen en ese momento en cartera, se están desarrollando, y estos deben ser considerados como ingresados respectivamente en el cuadro multianual de necesidades, como las previsiones, con las respectivas previsiones presupuestarias que corresponden, ¿no? Como cuarto orden de prelación tenemos las necesidades para la atención de servicios públicos estratégicos o priorizados por la entidad del sector público u organización de la entidad. Es decir, en atención a los objetivos y metas estratégicas y operativas de la entidad, pues debemos considerar todas aquellas necesidades que nos permitan cumplirlas, ¿no? Como quinto punto tenemos otras necesidades que se considere imprescindibles para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos. Nuevamente precisamos de que para el caso de las inversiones se considera el orden de prelación de la priorización de la cartera de inversiones del PMI respectivamente. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, unos referidos al tema de los servicios básicos, ¿no? En atención al orden de prelación que se ha proporcionado. Tenemos aquí la premisa, ¿no? Que la entidad ha realizado la programación de los servicios básicos que garantizan la continuidad operativa y funcional de la entidad, tomando como referencia el enfoque multianual, ¿no? Como podemos apreciar, en el ejemplo tenemos para el año 1, que es el año 2022, respectivamente cuáles son los montos, en este caso de los servicios de energía eléctrica, de agua potable, de telefonía, ¿no? Y se realiza la programación, en este caso nos presenta, de acuerdo al sistema informático, al aplicativo informático del SIGAMES, nos presenta los valores de forma semestral, ¿no? Tanto para el año 1, que es el 2022, el 2023, el 2024, respectivamente. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Tenemos aquí, o compartimos con ustedes, un ejemplo en el caso de obligaciones financieras, ¿no? Siguiendo este orden de prelación. Bajo la premisa, por ejemplo, que la entidad firmó en diciembre del año 2020 el contrato 0012-2020 por un periodo de 36 meses a efectos de contratar el servicio de alquiler de servidores, la cual incluye la renovación de licencias, ¿no? El inicio de dicho contrato fue en enero del 2021 y culmina en diciembre del 2023. Entonces, en esa línea, si estoy desarrollando mi cuadro multianual de necesidades, debo considerar cuáles serían esta obligación financiera, respectivamente para el año 1, que vendría a ser el año 2022, ¿no? Y el año 2023, respectivamente, ¿no? Es lo que debo tomar en cuenta. Y es lo que vemos aquí en pantalla, ¿no? Marcado en rojo respecto a al alquiler de servidor y las respectivas renovaciones de licencias con los montos correspondientes. Siguiente diapositiva. Tenemos aquí un ejemplo respecto a las previsiones presupuestarias, ¿no? Bajo la premisa que la entidad ha programado en el PAC del año 2021 para el mes de septiembre la contratación del servicio de procesamiento, mantenimiento y soporte técnico de computadoras. Dicha contratación tiene un plazo de ejecución de 36 meses e iniciaría en enero del 2022, ¿no? Entonces podemos compartir y ver aquí en pantalla, tenemos el respectivo soporte técnico, los servicios que correspondan, y en el año 2022 se registran los montos respectivamente, tanto para el año 1, que es el 2022, el año 2, que es el 2023, y el año 3, que es el 2024, respectivamente. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí un último ejemplo respecto al tema de otras necesidades que la entidad considere imprescindibles, ¿no? La entidad, ¿no? En este caso la premisa y el ejemplo que presentamos es que la entidad requiere adquirir activos para sus sedes desconcentradas de forma progresiva que coadyuvarán a sus funciones, por ejemplo, en términos o con los equipos de telefonía satelital, geolocalización, entre otros, en el marco de sus funciones y la prestación de los servicios con el objetivo de incrementar, por ejemplo, la conectividad rural, ¿no? Entonces, en esa línea adquieren el año 1, en el 2022, los respectivos activos, ¿no? Los monitores, las unidades centrales de proceso, entre otros, y, por ejemplo, mantienen los servicios de empastado, por ejemplo, a lo largo de los 3
años siguientes, ¿no? Es decir, el año 1 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Bien, siguiente diapositiva. Gracias. Es importante aquí señalar todo en los casos que en esta segunda fase, ¿no?, de clasificación y priorización, en los casos que la Dirección General de Presupuesto Público comunique, ¿no?, las modificaciones al APM con posterioridad a la obtención del cuadro multianual de necesidades, del cuadro, en este caso de la segunda fase, ¿no?, de clasificación y priorización. Debemos tener en cuenta que estas modificaciones al APM, bueno, son proporcionadas, ¿no?, desde la DGPP a los respectivos pliegos. Entonces, en este caso son las oficinas de planeamiento y presupuesto las que hagan sus veces, que reciben esta información y deben proporcionarla, ¿no?, de manera oportuna al área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no?, a efectos de garantizar que dicha actualización se vea reflejada, se incorpore en el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización respectivamente, ¿no? Como ya hemos visto en esta segunda fase, se realiza este match, este ajuste de las necesidades que fueron identificadas en la primera fase en atención con los techos presupuestales o la APM que corresponda. Así es que es súper fundamental que si se realizan estas modificaciones a la APM, estas sean comunicadas de manera oportuna, diligente, al área involucrada en la gestión de la CAP para que ésta sea actualizada y en el desarrollo de esta segunda fase, ¿no?, es decir, en el CMN, en el cuadro multianual de necesidades de dicha segunda fase. De esa manera, el área involucrada en la gestión de la CAP coordina y proporciona a su vez a las áreas usuarias dicha información, quienes corresponden que actualicen el cuadro multianual de necesidades, fase de clasificación y priorización, en atención a las modificaciones de la APM respectivamente. Siguiente diapositiva. Veamos ahora la tercera y última fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva. Gracias. La tercera y última fase denominada consolidación y aprobación. Como podemos ver aquí en el diagrama que compartimos en pantalla, se requieren insumos, es decir, el primer insumo evidentemente será el cuadro multianual de necesidades obtenido en la fase anterior, es decir, en la fase de clasificación y priorización. Otro insumo fundamental, súper importante, y que sea remitido de manera diligente, de manera oportuna y con información completa, con la calidad técnica que requiere, es el presupuesto institucional de apertura, ¿no?, como lo conocemos como el PIA. En ese caso, las oficinas de planeamiento y presupuesto, las que hagan sus veces, comunica al día siguiente hábil de su aprobación al área involucrada en la gestión de la CAP. Y a partir de ese momento iniciamos con la tercera y última fase de la PMBCO, denominada fase de consolidación y aprobación, que tal como su nombre lo indica, vamos a realizar la actualización del cuadro multianual de necesidades obtenido en la fase anterior, que es la fase de clasificación y priorización, en atención al PIA para el año 1, vamos a realizar las consolidaciones del cuadro multianual de necesidades, es decir, que las áreas usuarias nos van a remitir su información que han venido trabajando a lo largo de estas tres fases y estas van a ser consolidadas para obtener el cuadro multianual de necesidades de la entidad. Asimismo, llevar a cabo como actividad importante gestionar la aprobación del cuadro multianual de necesidades, ¿no?, obteniendo como producto de dicha tercera fase el CMN, es decir, el cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación. Veamos en las siguientes diapositivas un poco más a detalle cómo se desarrolla esta tercera fase. Siguiente diapositiva. Bien, podemos ver aquí entonces, como les comentaba, que las oficinas de planeamiento y presupuesto, las que hagan sus veces, proporcionan, ¿no?, este PIA, ¿no?, es decir, el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Y aquí recalco nuevamente, se requiere que sea de manera oportuna, diligente, con toda la información necesaria al área involucrada en la gestión de la CAP para que ésta sea cargada y se realice el ajuste para el año 1 en atención al PIA y correspondiente para la programación de necesidades de los años 2 y 3, se considera la información registrada en la fase de clasificación y priorización en base a las APM finales que nos haya proporcionado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las que haga sus veces.
Asimismo, es importante aquí indicar, ¿no?, que se recaba información a fin de consolidar y obtener el cuadro multianual de necesidades de esta fase. Tal como podemos ver aquí las flechas en doble sentido, se requiere una constante coordinación, articulación, orientación para obtener y de manera que las áreas usuarias puedan realizar esta consolidación, estos ajustes, tanto para el año 1 y considerando las APM finales para los años 2 y 3 respectivamente. En este punto también es importante señalar que el área usuaria considera la información proporcionada por el área involucrada en la gestión de la CAP respecto al stock de almacén a fin de actualizar la cantidad de los bienes programados, ¿no? Entonces, es importante aquí indicar que para ello se tome en cuenta, tal como lo señala el artículo 24 de la directiva, la 005-2021-F/5401, la cual estamos compartiendo, respecto al que el cuadro multianual de necesidades, fase de consolidación y aprobación, es elaborado por el área usuaria, teniendo en cuenta lo indicado en el literal A del numeral 23.1 respecto a las fases, al desarrollo, a las actividades que ya hemos señalado, y esto es comunicado al área involucrada en la gestión de la CAP para su respectiva consolidación, ¿no? Para ello debemos tener en cuenta el anexo 4 de la directiva, ¿no?, el cual se encuentra también adjunto a la directiva respectivamente. Bien, veamos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, del cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación, ¿no? Aquí debemos tener en cuenta, en este caso es el anexo 3, es decir, donde el área usuaria, como podemos apreciar, es la que suscribe dicho documento, es donde presenta, ¿no?, cuál es el resultado del desarrollo de la tercera fase, donde ha consolidado ya todas sus necesidades que se identificaron en la primera fase, que se clasificaron y priorizaron en la segunda fase, y en esta tercera fase se consolida y remite ya al área involucrada en la gestión de la CAP para la respectiva aprobación, ¿no? Entonces es lo que podemos ver aquí en pantalla. La entidad realiza los ajustes, en este caso a cargo del área usuaria en atención al PIA el año 1 y las APM referenciales para los años 2 y 3 respectivamente, ¿no? Es suscrito por el área usuaria en atención al anexo 3 que acompaña a la directiva. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos ahora como quinto punto el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Es decir, el producto de la programación multianual de bienes, servicios y obras respectivamente. Como podemos apreciar, ¿no?, ya lo había comentado, el cuadro multianual de necesidades es el producto final de la PMBCO y contiene la programación de necesidades, es decir, en materia de bienes, servicios y obras priorizadas por un periodo mínimo de 3 años fiscales para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Asimismo, la aprobación del cuadro multianual de necesidades, el cual se da en atención al anexo 4 de la directiva, se realiza por el titular de la entidad o de la organización de la entidad. Asimismo puede ser también delegado, es decir, a un funcionario con dicha facultad, ¿no?, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Debemos tener en cuenta porque digamos que sería uno de los plazos más cortos en comparación a las otras fases que hemos venido desarrollando. Debemos tener en cuenta este plazo que son los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, respectivamente, para obtener, ¿no?, bueno, solicitar, obtener, gestionar esta aprobación del cuadro multianual de necesidades. Respecto a los recursos, debemos indicar que el CMN aprobado no debe superar los recursos presupuestarios asignados en el PIA y de la APM aprobada para el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Es decir, eso como parte también del criterio de la consistencia. Recuerdan que lo vimos respecto a la información, a la coherencia que debe existir, y puntualmente en este caso el cuadro multianual de necesidades pues debe encontrarse... no debe superar los recursos asignados tanto el PIA para el año 1 y el APM para los años 2 y 3 respectivamente. Por otro lado, respecto a la publicación, debemos considerar que esta se dará o deberá ser publicada el cuadro multianual de necesidades en la sede digital de la entidad u organización de la entidad, ¿no?
en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. También debemos tener en cuenta aquí el plazo y la publicación. Ahora en esa nueva directiva tenemos que es en la sede digital de la entidad u organización de la entidad. Respecto a la importancia, por todo lo que ya hemos compartido, pues definitivamente debemos indicar que coadyuva, recordemos que es un instrumento de gestión, entonces coadyuva y contribuye a la oportuna gestión de adquisiciones, administración de bienes y la toma de mejores decisiones de los actores vinculados con el desarrollo de la PMBCO. Es una propuesta, ¿no?, por el cual va a determinar una decisión de gasto de los recursos públicos. Recuerden nuevamente que la PMBCO forma parte del proceso de programación de recursos públicos, así es que todos los actores vinculados, en este caso a la cadena de abastecimiento público y puntualmente al desarrollo de la PMBCO, tenemos esa gran misión, esa súper responsabilidad y por ello actuar de manera diligente, ¿no?, con aspectos de responsabilidad y sostenibilidad fiscal respectivamente, ¿no? Ahora, es importante aquí señalar que para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos en el cuadro multianual de necesidades, la entidad u organización de la entidad debe contar con la aprobación del mismo. Entonces, esto es importante mencionar, indicar, y esto es lo que detalla tanto en el artículo 27 al artículo 26, respectivo también de la ejecución, ¿no? Y en adelante también las modificaciones que debemos tener en cuenta, que es lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Entonces, recalco nuevamente en el artículo 25 de la directiva, exactamente en el numeral 25.3, se señala que para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos en el cuadro multianual de necesidades, la entidad del sector público u organización de la entidad cuenta con la aprobación del mismo. Entonces debemos tener en cuenta y organizarnos de la mejor manera bajo este enfoque de trabajo colaborativo para que sean identificadas, cuantificadas, priorizadas respectivamente dichas necesidades y que se obtenga la aprobación del cuadro multianual de necesidades para que pase todo este producto al segundo componente de la cadena de abastecimiento, que es la gestión de adquisiciones respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos aquí el cuadro multianual de necesidades, ya el formato para la aprobación y publicación, es decir, nos referimos al formato 4, ¿no? El anexo 4 de la directiva, donde pueden apreciar que tenemos ya todo este listado, ¿no?, de bienes, servicios y obras respectivamente, y sobre todo ponemos énfasis en quienes suscriben, ¿no?, quienes firman este documento, este anexo 4. Tenemos el responsable del área involucrada en la gestión de la CAP, por un lado, y por otro lado, el titular de la entidad o el funcionario a quien se le haya delegado, ¿no? Y aquí es importante, igual lo vamos a ver cuando abordemos el punto de las modificaciones, respecto a las delegaciones, por ejemplo, se sugiere que, de ser el caso, esta recaiga en el funcionario que esté vinculado a las actividades o a la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Por ejemplo, podrían ser las oficinas generales de administración u otras que estimen convenientes, ¿no? Ello lo indicamos con la finalidad de dar la fluidez, la flexibilidad al momento de suscribir los determinados documentos o anexos que aquí estamos mostrando, ¿no? En este caso en particular, el anexo 4, que es el formato para la aprobación y publicación del cuadro multianual de necesidades de la entidad u organización de la entidad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora veamos respecto a la ejecución del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Tenemos el cuadro multianual de necesidades ya aprobado, recuerden, y a partir de ello empezamos a partir de, digamos, la redundancia de enero 2022, ya con la ejecución de nuestro cuadro multianual de necesidades aprobado, el cual nos va a permitir asegurar la atención oportuna y permanente de las necesidades de bienes, servicios y obras asociados con la disponibilidad presupuestaria. Es importante recalcar, ¿no? Asociados con la disponibilidad presupuestaria, es decir, los recursos con los que cuentan y se encuentran distribuidos a lo largo de toda la entidad y específicamente a las áreas usuarias respectivamente, ¿no? En ese sentido,
responsable de seguimiento de la ejecución recae en el área involucrada en la gestión de la CAP. Recuerden, en atención al artículo 8 de la directiva, en el cual se señala cuál es el rol, cuáles son las actividades por el cual desarrolla ese principal actor de, en este caso, el área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no? Quien verifica los avances, identifica las alertas tempranas, asimismo va haciendo el seguimiento, qué es lo que se programó respecto a lo que realmente se está ejecutando o se debería ejecutar o desarrollar, ¿no? Entonces tiene ya el documento de gestión, que es el cuadro multianual de necesidades, que es el patrón que va a guiar y con el cual nos va a permitir, tal como bien señala en la diapositiva que presentamos, las alertas tempranas respecto al desarrollo y cumplimiento de las mismas, comunicando periódicamente a las... digamos, al funcionario, ¿no? Inmediato superior para las tomas de decisiones correspondientes respecto, por ejemplo, si existe algún factor interno o externo que pueda impactar y requiera realizar los ajustes al cuadro multianual de necesidades aprobado, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por otro lado, respecto a la ejecución, juega un papel importante y definitivamente gatillea toda esta etapa de la ejecución del cuadro multianual de necesidades, las áreas usuarias. Recuerden que son las responsables de la adecuada formulación de los requerimientos previstos en el cuadro multianual de necesidades, garantizando la calidad técnica, las descripciones, las características con las cuales fueron registradas, ¿no? Y por el cual se obtuvo el cuadro multianual de necesidades aprobado. Es importante aquí señalar que la entidad u organización de la entidad establece la periodicidad para la comunicación de los avances y la identificación de alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento, el desarrollo, el desempeño de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí llegamos a un punto importante, referido al tema de la modificación del cuadro multianual de necesidades. Bien, en este punto es importante señalar que puede ser modificado el cuadro multianual de necesidades. Efectivamente, sí puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal, en concordancia con los criterios establecidos en la PMBCO y la disponibilidad presupuestal de la entidad del sector público u organización de la entidad, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta ello y para ese punto, tal como podemos ver en la imagen que compartimos en este momento, es que el área usuaria solicita la modificación al cuadro multianual de necesidades, ¿no? Teniendo en cuenta el anexo 5 de la directiva. Es decir, recuerden, el área usuaria, como es el responsable de identificar, en este momento, pues, por algún factor, alguna circunstancia que corresponde al área usuaria, de manera responsable, identificará y solicitará esta modificación, ¿no? Es decir, por ejemplo, por una inclusión o exclusión de las necesidades, es decir, en materia de bienes, servicios y obras, y con la evaluación técnica que se entiende que ha realizado, es que solicita esta modificación teniendo en cuenta, evidentemente, la disponibilidad presupuestal. En esa línea, un área usuaria no podría solicitar una modificación, es decir, incluir determinados bienes, por ejemplo, la adquisición de 10 computadoras, respectivamente, sin tener la disponibilidad presupuestal. Entonces, es por ello también que se requiere la constante coordinación y articulación tanto con el área involucrada en la gestión de la CAP para que brinde la orientación respectiva y que dicha solicitud de modificación pues sea una solicitud bien formulada, analizada y que tenga evidentemente la disponibilidad o cuente con la disponibilidad presupuestal requerida, ¿no? En esa línea, la información que se registra en el anexo 5, que es el de la solicitud que parte del área usuaria, esta es presentada al área involucrada en la gestión de la CAP para quien recepciona, ¿no? Y consolida de corresponder las solicitudes de modificación requeridas por dicha área usuaria para poder gestionar, como bien señala aquí en el punto 3, la solicitud de modificación ya del cuadro multianual de necesidades de la entidad u organización de la entidad, ¿no? Para gestionar su respectiva aprobación ante el titular de la entidad o organización de la entidad o el funcionario que se le haya delegado dichas facultades, ¿no? En la siguiente diapositiva también lo vamos a ver, pero aquí aprovecho para recalcar nuevamente, ¿no? El tema de la modificación. Aquí sugerimos que se tenga en cuenta, por ejemplo, si se va a delegar
a un funcionario, dicho funcionario sea el que se encuentre vinculado o muy cercano a las actividades de la cadena de abastecimiento público, sobre todo para la flexibilidad de poder suscribir o aprobar o evaluar dichos documentos y aprobarlos, ¿no? Directamente. Entonces, sobre todo para aquellos casos que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde sean muy, muy urgentes y esto se realice de la mejor manera, ¿no? Podría ser, por ejemplo, como sugerimos a la Oficina General de Administración o alguna otro funcionario que estimen conveniente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí estamos respecto a la aprobación de la modificación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? En esa línea tenemos al área involucrada en la gestión de la CAP, quien tiene que desarrolla, es decir, es responsable de consolidar estas solicitudes de modificación presentadas por una o más áreas usuarias en atención al anexo 5, y estas son consolidadas en el anexo 6, respectivamente, de la directiva, y será el área involucrada en la gestión de la CAP la responsable de solicitar esta aprobación, ¿no? De consolidar todas estas solicitudes de modificación y luego gestionar la aprobación de la modificación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y en esa línea, tal como se señala, ¿no? En el artículo 27, específicamente que las aprobaciones, es decir, las solicitudes, o esta gestión que se realiza, la aprobación se da el último día hábil de la semana. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, se solicita, por decir, un día lunes, ¿no? Estamos en el mes de marzo del 2022 y el día lunes se solicita esta modificación y, digamos, se dispone o la aprobación se realizaría el último día hábil de la semana, es decir, por ejemplo, el día viernes, ¿no? Ese es el plazo, o se podría decir estándar, ¿no? Para poder desarrollar y realizar estas solicitudes y que estas puedan ser aprobadas el último día hábil de la semana, en atención al anexo 6 de la directiva, como ya indicamos, ¿no? En esa línea también, de acuerdo a lo descrito en el numeral 27.4 de la directiva, que estamos aquí compartiendo, se indica que en caso que la modificación requiera ser aprobada en un plazo distinto al indicado, es decir, el último día hábil de la semana, el área usuaria sustenta ello ante el área involucrada en la gestión de la CAP, quien gestiona su aprobación como máximo al día siguiente hábil de su presentación ante el titular de la entidad u organización de la entidad o por el funcionario a quien se le haya delegado dicha facultad. La aprobación, como ya mencionamos, se realiza a través del anexo número 6 de la presente directiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nuevamente con el ejemplo, imaginen que estamos en marzo del 2022 y un día lunes una área usuaria sustenta que es realmente súper importante, que tiene un impacto en la continuidad operativa y funcional de repente de la entidad y se requiere aprobar dicha solicitud de modificación del cuadro multianual, ¿no? Entonces, siguiendo el punto 2 que aquí mencionamos y en atención al numeral 27.4 de la directiva, es que esta puede ser o debe ser aprobada a más tardar el día siguiente hábil de su presentación, ¿no? Es decir, debería ser aprobada el día martes y ya no esperar hasta el día viernes, que es como tenemos en el plazo estándar, se podría decir, ¿no? En esa línea, las modificaciones al cuadro multianual de necesidades pues son aprobadas por el titular de la entidad, como ya lo mencionamos, o por el funcionario a quien se le haya delegado. Y es importante aquí señalar o sugerir, ¿no? Sabemos que se puede presentar, ¿no? Estos casos donde sean pues muy urgentes, por ello es necesario que evalúen y determinen si esta delegación podría ser al funcionario, como ya mencionamos, vinculado a las actividades de la cadena de abastecimiento, ¿no? Y volvemos aquí a recalcar, podría sugerir que sea la Oficina General de Administración u otras que estimen conveniente, ¿no? Ahora, veamos respecto a la publicación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Se da en la sede digital de la entidad del sector público u organización de la entidad, también en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que ahora las modificaciones del cuadro multianual de necesidades es necesario que también sean publicadas en la sede digital de la entidad u organización de la entidad, tomando en cuenta el plazo
señalado de no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación respectivamente, ¿no? Entonces, de esta manera obtenemos el cuadro multianual de necesidades aprobado, ¿no? Ahora, es importante también indicar, ¿no? Y resaltamos este punto, que para iniciar el proceso de contratación de aquellos bienes, servicios y obras que se identifiquen de manera posterior a la aprobación del CMN, la entidad del sector público u organización de la entidad cuenta con la aprobación de la modificación correspondiente. Es decir, yo no podría pasar al segundo componente de la cadena de abastecimiento, que es la gestión de adquisiciones, un determinado pedido o requerimiento de algún bien, nuevamente con el ejemplo de las computadoras, si es que esto no ha sido aprobado, o mejor dicho, no se ha aprobado el cuadro multianual de necesidades modificado, ¿no? Entonces esto debemos tenerlo en cuenta y organizarnos de la mejor manera para que fluya y que no impacte en la continuidad operativa y funcional de la entidad u organización de la entidad, ¿no? Esto se encuentra señalado exactamente en el numeral 27.6 de la directiva, ¿no? Respecto a que para iniciar el proceso de contratación de aquellos bienes, servicios y obras que se identifiquen de manera posterior a la aprobación del cuadro multianual de necesidades, la entidad del sector público u organización de la entidad cuenta con la aprobación de la modificación correspondiente, ¿no? Es decir, el cuadro multianual de necesidades modificado a aprobado. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Veamos ahora respecto a la evaluación del cuadro multianual de necesidades. El área involucrada en la gestión de la CAP identifica el impacto de su ejecución, ¿no? Es decir, a partir del año 1 de ejecución, en este caso a partir de enero del 2022, el área involucrada en la gestión de la CAP es la persona responsable de identificar, ¿no? Validar, advertir cuáles serían estas alertas tempranas, cuáles serían las lecciones aprendidas producto del desarrollo, de la ejecución del cuadro multianual de necesidades. En esa línea identifica el impacto de su ejecución respecto al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos. Asimismo, de acuerdo a los resultados, incorpora las mejoras en sus procedimientos para coadyuvar el proceso de la PMBCO en los siguientes años. Asimismo, de acuerdo a lo descrito en nuestra directiva, se plantea que esta pueda ser realizada de manera anual. No obstante, la entidad determinará o si considera pertinente que esta se pueda realizar de manera trimestral, semestral o en el plazo que estimen conveniente. Lo importante aquí es identificar y evaluar cómo se está dando este desarrollo, esta ejecución del cuadro multianual de necesidades, identificando o implementando las medidas correctivas, las mejoras y sobre todo las lecciones aprendidas. Siguiente diapositiva, por favor. En esa línea debemos tener en cuenta a partir del año 1, es decir, el año 2022, respecto a las actividades vinculadas a la PMBCO, que se van a desarrollar en paralelo, ¿no? La primera, como ya lo hemos manifestado, está referida a la ejecución y evaluación del cuadro multianual de necesidades correspondiente al periodo 2022 al 2024. Se realizarán las actividades descritas respecto a la ejecución y a la evaluación del cuadro multianual de necesidades, identificando las alertas tempranas, las lecciones aprendidas, como ya hemos señalado, verificando el cumplimiento de lo que se planificó y programó de bienes, servicios y obras respecto a lo que realmente se está ejecutando, ¿no? Para este primer año, el año 1, el año 2022. Asimismo, en paralelo, corresponde el desarrollo de la PMBCO, es decir, vamos a iniciar ya con la primera fase del cuadro multianual, en este caso la primera fase de la PMBCO, es decir, en la elaboración del cuadro multianual de necesidades correspondiente al periodo 2023 al 2025. En esa línea corresponde pues determinar las necesidades en materia de bienes, servicios y obras a través de las actividades que hemos señalado, ¿no? Contenidas en la primera fase de identificación, tales como identificar, cuantificar y valorizar dichas necesidades correspondientes al periodo 2023 y 2025, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante el proceso de la PMBCO anterior, ¿no? Entonces, es importante señalar este punto.
Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora veamos dónde se registra la información generada para el proceso de la PMBCO. Siguiente diapositiva. Bien, de acuerdo a lo que señala el artículo 6 de la directiva, las entidades que tienen y disponen del SIGAMEF registran información en dicho aplicativo. Las entidades que tienen aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa registran en su aplicativo, los cuales consideran como mínimo los campos previstos en los anexos de dicha directiva. Como tercer punto, las entidades del sector público, organización de la entidad que no tienen SIGAMEF y en tanto lo implementan, consideran los formatos de los anexos antes señalados. Siguiente diapositiva. Bien, aquí les compartimos, por ejemplo, el listado de los anexos que acompañan a la directiva aprobada el pasado 26 de diciembre, ¿no? Mediante la resolución directoral 0014-2021-EF/5401. Y en esa línea tenemos, por ejemplo, el primer anexo, el anexo 1, referido al cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. Como segundo anexo tenemos el cuadro multianual de necesidades, fase de clasificación y priorización, actualizado en atención a la APM, a la asignación presupuestaria multianual. Luego tenemos el anexo 3, que es el cuadro multianual de necesidades, fase de consolidación y aprobación, actualizado en atención al PIA, al presupuesto institucional de apertura. El anexo 4 es el cuadro multianual de necesidades para aprobación y publicación. El anexo 5 es la solicitud de modificación del cuadro multianual de necesidades, el cual debe ser numerado en atención a las modificaciones que vaya presentando la entidad, ¿no? Una vez que inicia el año 1, ¿no? De ejecución del cuadro multianual de necesidades. Y el anexo 6 es la aprobación de modificaciones al cuadro multianual de necesidades, el cual también tiene un correlativo, ¿no? Debe ser numerado. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, veamos aquí finalmente las disposiciones complementarias, ¿no? Hemos creído aquí conveniente compartirlas con ustedes. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos aquí la primera disposición complementaria, ¿no? Y está referida a las disposiciones especiales para las empresas públicas y otras entidades del sector público. Y aquí se señala puntualmente que, en primer punto, ¿no? Que aquellas que a la fecha no hubieran establecido, pero vamos primero a detallar, ¿no? Las empresas públicas y otras entidades del sector público, nos referimos a las empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos del sector público no financiero, y las entidades del sector público financiero referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, tienen en cuenta las siguientes disposiciones, ¿no? La primera, aquellas que a la fecha no hubieran establecido y publicado en su sede digital los criterios y las pautas específicas para la programación multianual de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de 3 años correspondiente al periodo 2023 al 2025, realizan dicha publicación hasta el 31 de diciembre del presente año. Como segundo punto se señala que en caso efectúen modificaciones a los criterios y las pautas específicas establecidas para la programación multianual, ¿no? La PMBCO, publican dicha modificación en su sede digital. Como tercer punto es que a partir del periodo 2023 y 2025, publican en su sede digital el resultado de la programación multianual de sus necesidades de bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces es importante que las empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos del sector público no financiero y las entidades del sector público financiero, referidas en el artículo 3 del DL 1439, tengan en cuenta estas 3 disposiciones contenidas en la primera disposición complementaria final. Veamos la segunda, referida a la publicación de la PMBCO en la sede digital del MEF, ¿no? En caso no se cuente con una sede digital para publicar la información de la PMBCO, esta puede ser remitida a la DGA, a la Dirección General de Abastecimiento del MEF, para su publicación en la sede digital del Ministerio.
Como tercera disposición complementaria final, tenemos que el periodo de aplicación de la PMBCO se señala que las disposiciones establecidas en la directiva son de aplicación para la PMBCO a partir del periodo 2023 al 2025. Como cuarta disposición complementaria referida a la comunicación de plazos de la PMBCO, la DGA comunica los plazos aplicables para la fase de la PMBCO respectivamente. Como quinta disposición complementaria final, se señala que el desarrollo, mejor dicho, de la fase de consolidación y aprobación de la PMBCO, así como la elaboración, aprobación, ejecución, modificación y evaluación del cuadro multianual de necesidades correspondiente al periodo 2022 al 2024, se realizan de conformidad con lo establecido en la presente directiva, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esta quinta disposición complementaria final referida a las disposiciones para la PMBCO correspondiente al periodo 2022-2024. Finalmente, en la sexta disposición complementaria final se indica el registro de necesidades que superen el periodo de programación multianual. En caso que durante el desarrollo de la PMBCO se identifique en el año 1 la necesidad de contratación de algún bien, servicio u obra que supere el periodo de la programación multianual, corresponde que en el año 4 se indique la información referida a la citada necesidad de acuerdo a los anexos de la presente directiva. Veamos finalmente la siguiente diapositiva. Por favor, vayamos a la siguiente diapositiva referida a las disposiciones complementarias transitorias, la cual señala la primera disposición complementaria transitoria, la aplicación de los catálogos de bienes, servicios y obras. En esa línea, la directiva señala que para el desarrollo de la PMBCO es de aplicación los catálogos de bienes, servicios y obras vigentes, en tanto se desarrolle e implemente el catálogo único de bienes y servicios. En el caso de los bienes patrimoniales, se utiliza el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado administrado por la DGA. Como segunda disposición complementaria transitoria, referida a las disposiciones para aplicativos informáticos, se señalan 3 puntos. El primero es que la entidad del sector público o organización de la entidad que use el SIGAMED registre información de la PMBCO en dicho aplicativo informático hasta su migración al SIGA respectivamente. Por otro lado, la entidad, como segundo punto, la entidad del sector público u organización de la entidad que usa aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa, registra la información de la PMBCO en dicho aplicativo informático y coordina con la DGA su interoperabilidad con el SIGAMED o con el SIGA cuando corresponda. Como tercer punto, en tanto se realizan las actualizaciones correspondientes en el SIGAMED, se continúan utilizando las funcionalidades y anexos vigentes de preferido sistema vinculados a la PMBCO y cuando corresponda a los anexos de la directiva. Como tercera y última disposición complementaria transitoria, está referida a las disposiciones vinculadas al Plan Anual de Contrataciones. Para la elaboración del PAC correspondiente al periodo 2022, se tiene en cuenta lo siguiente. En primer lugar, para las municipalidades distritales, sus programas y proyectos especiales utilizan el resultado obtenido de la programación de necesidades de bienes, servicios y obras realizadas para dicho periodo. Ello es, ya que tomemos en cuenta que la anterior directiva, la cual ha sido derogada, la 001-2021-EF/5401, en su quinta disposición complementaria transitoria establecía o excluía de manera excepcional al desarrollo de la PMBCO a las municipalidades distritales, ¿no? Y por ello que, en atención a esta tercera disposición complementaria transitoria, se señala que dichas municipalidades distritales, programas y sus proyectos especiales utilizan el resultado obtenido de la programación de necesidades de bienes, servicios y obras realizado para dicho periodo. Como segundo y último punto, las empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos del sector público no financiero y las entidades del sector público financiero referidas en el artículo 3 del DL 1439 utilizan el resultado obtenido de la programación de necesidades de bienes, servicios y obras
realizadas para dicho periodo. Bien, de esta manera hemos concluido con la presentación del contenido de la directiva, en el cual hemos recorrido las principales fases, ¿no? Cuáles son los componentes, las fases, el producto, los actores que participan y sobre todo la información, y aquí recalcamos nuevamente ya para culminar, que deben ser remitidos dichos insumos a cargo de los actores de manera oportuna y con la calidad técnica que corresponda. Bien, de esta manera, Cecilia, te doy el pase. Gracias. Gracias, Mariela, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Mariela, empezamos con la primera pregunta. Primera pregunta. Sí, adelante, Cecilia. ¿De qué forma afecta una mala formulación en la programación multianual de bienes, servicios y obras? Sí, está prendido. ¿Me escuchan correctamente? Sí, ahora sí. Ok, Nuevamente, perfecto. ¿te digo la pregunta? Sí, la he captado y en realidad es una pregunta súper interesante. En realidad me encanta todo porque nos da esta posibilidad, ¿no? Definitivamente sí afecta, ¿no? Una mala formulación en la programación multianual de bienes, servicios y obras de una entidad del sector público u organización de la entidad afecta sobre todo el oportuno abastecimiento de bienes, servicios y obras requeridos para, a su vez, ofrecer un determinado nivel de servicio público a la población objetivo de forma eficiente y con la calidad en el marco de las metas y objetivos estratégicos y operativos institucionales, ¿no? En esa línea también, definitivamente, el hecho de realizar una deficiente programación, pues no permitiría aplicar las medidas en términos de economía de escala, beneficios y atributos de la logística colaborativa, la trazabilidad, es decir, todo el conjunto de beneficios que se van a dar no solamente para el primer componente de la cadena, sino a lo largo de los demás componentes de la cadena, es decir, en la gestión de adquisiciones, en la administración de bienes y sus respectivas actividades que se lleven a cabo, ¿no? Por ello, por ejemplo, también afectaría el hecho de no poder obtener las mejores condiciones, mecanismos, modalidades en cuanto a la contratación, distribución u otras actividades a lo largo de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Es lo que podría señalar de manera general. Siguiente pregunta, Cecilia. Bien, la siguiente consulta ¿es necesario especificar la cantidad y costo exacto de cada bien y servicio a solicitar en el cuadro de necesidades? ¿O cuando se hace requerimiento es posible contemplar otros detalles del bien o servicio? Gracias, Cecilia. Sí, interesante pregunta. Definitivamente sí es necesario indicar las cantidades y costo de cada bien, servicio, ya que, como recordemos, el cuadro multianual de necesidades como instrumento de gestión, ¿no? Refleja los bienes, servicios y obras identificados, clasificados, priorizados y valorizados en atención a los recursos presupuestales asignados a la entidad del sector público u organización de la entidad. En esa línea, pues, cabe indicar que la valorización es la estimación de los costos de los bienes y servicios identificados en atención a las cantidades previstas por el área usuaria, así como de la descripción general de las mismas. Entonces, tengamos en cuenta que el cuadro multianual de necesidades como instrumento de gestión, y como hemos podido ya apreciar a lo largo de los ejemplos que hemos compartido, pues posee este campo respecto a los valores de necesidades. Es que vamos a obtener el plan anual de contrataciones. Entonces, con mayor razón, pues evidentemente se requiere que estos sean valorizados, ¿no? Que cuenten con esta estimación de costos respectivamente. Siguiente pregunta. La siguiente consulta ¿es necesario que el área usuaria solicite y sustente la modificación de su cuadro multianual de necesidades antes que el órgano encargado de las contrataciones inicie con la indagación de mercado? Bien, interesante pregunta. De acuerdo a lo señalado en el numeral 27.2 del artículo 27, las modificaciones al cuadro multianual de necesidades
son solicitadas por el área usuaria, ¿no? Esto ya lo hemos visto en las diapositivas que hemos compartido. Entonces, el área usuaria, como bien hemos señalado, ¿no? De manera oportuna, responsable, analiza, evalúa, determina el por qué se requiere incluir o excluir determinadas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, claro, teniendo en cuenta el anexo 5 de la directiva. Por lo tanto, dichas modificaciones se realizan durante la ejecución del cuadro multianual de necesidades con la finalidad de realizar, como bien hemos señalado, la inclusión o exclusión de las mismas, ¿no? Entonces, en esa línea, las áreas usuarias tienen esta responsabilidad, realizarán un análisis, se evaluarán y por ello determinarán que para ello se requiere o se debería solicitar esta modificación, sea por inclusión o exclusión de estas necesidades en el cuadro multianual de necesidades, el cual ya está aprobado, el mismo que se da en este periodo de ejecución. Por otro lado, es importante señalar que, si bien es cierto, la presente directiva no establece literalmente que las modificaciones requieren de un sustento, justificación por parte de las áreas usuarias, sin perjuicio de ello se debe tener en cuenta que el numeral 27.6 del artículo 27 indica que para iniciar el proceso de contratación de aquellos bienes, servicios y obras que se identifiquen de manera posterior a la aprobación del cuadro multianual de necesidades, la entidad del sector público u organización de la entidad debe contar con la aprobación de la modificación correspondiente, ¿no? Es lo que podría señalar respecto a la consulta, a la pregunta formulada. Siguiente pregunta, Cecilia. ¿Es posible modificar la programación multianual en cualquier momento del año? Interesante pregunta. Sí, efectivamente, de acuerdo a lo señalado en el numeral 27.1 del artículo 27 de la directiva, las modificaciones, recuerden, se realizan, de ser el caso, luego de aprobado el cuadro multianual de necesidades. Y este puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal en concordancia con los criterios establecidos en la PMBCO y sobre todo considerando la disponibilidad presupuestaria de la entidad, del sector público u organización de la entidad. Para complementar, como ya hemos señalado, un área usuaria no podría solicitar una modificación al cuadro multianual de necesidades obtenido como parte de la PMBCO si es que no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria respectivamente, ¿no? Siguiente pregunta, Cecilia. ¿Qué área de la entidad es responsable de la programación multianual de bienes, servicios y obras para el periodo 2023-2025? Interesante pregunta también. Efectivamente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 de la directiva, respecto a cuál es el rol, las actividades que desarrollan los principales actores que participan en el desarrollo de la PMBCO, tenemos que el área involucrada en la gestión de la CAP es la responsable de programar, dirigir, orientar, coordinar con las áreas usuarias, así como ejecutar, supervisar las actividades, revisar y consolidar la información necesaria para el desarrollo de la PMBCO, entre otros. Específicamente nos referimos a las oficinas de abastecimiento o las que hagan sus veces a través de la persona a la que se designe para cumplir dicho rol y desarrollen dichas actividades, ¿no? Siguiente pregunta, Cecilia. En fase de clasificación y priorización, ¿es necesario basarse en el techo presupuestal del CIAF? Interesante pregunta también. Aquí lo que puedo señalar es que en atención a lo descrito en el artículo 19 de la directiva, la segunda fase de la PMBCO, denominada fase de clasificación y priorización, inicia una vez que las oficinas de presupuesto o las que hagan sus veces notifican al área involucrada en la gestión de la CAP el monto de los recursos presupuestales asignados a la entidad del sector público u organización de la entidad para financiar el cuadro multianual de necesidades en virtud de la asignación presupuestaria multianual o APM. Entonces debemos tener en cuenta, de acuerdo a la pregunta formulada, nos dice en qué fase de clasificación y priorización es necesario basarse en el techo presupuestal. Lo que debemos indicar es, de acuerdo a lo descrito en el artículo 19 de la directiva, y es el punto de inicio de la segunda fase de la PMBCO, es contar con la información referida a la asignación presupuestaria multianual
o la APM. Es la información que debemos tener en cuenta para dicha segunda fase y realizar con ello los ajustes o la actualización en función a dicho techo presupuestario. Siguiente pregunta, Cecilia. Bien, esta directiva guarda relación con la programación multianual de inversiones que exige el Invierte.P. Interesante pregunta. En esa línea puedo ahí responder de que, de acuerdo a lo señalado al artículo 15 también de la directiva, respecto a los insumos necesarios para desarrollar la fase de identificación, las inversiones consideradas en el PMI, es decir, en la programación multianual de inversiones, es uno de los insumos que se requiere para el desarrollo de dicha primera fase, denominada la fase de identificación. De esta manera, como parte de la integración extrasistémica, por un lado, la programación multianual de bienes, servicios y obras del Sistema Nacional de Abastecimiento, articula con el PMI, es decir, con la programación multianual de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, a través o mediante la identificación de las necesidades, en este caso de los bienes y servicios necesarios para ejecutar determinada obra de acuerdo a las fases del ciclo de inversión que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una inversión que se encuentra aprobada, prevista en el PMI, por ejemplo, en la fase de formulación y evaluación, consideraré, por ejemplo, o el área usuaria deberá considerar, identificar, por ejemplo, el servicio de elaboración de estudios correspondiente a dicha fase. O, por ejemplo, si tenemos una inversión en la fase de ejecución, por ejemplo, el área usuaria identificará el servicio de elaboración de expediente técnico o en sí la contratación o la modalidad que corresponda para el desarrollo de la obra en sí, ¿no? Es lo que puedo dar respuesta referente a esta pregunta. Siguiente pregunta, Cecilia. Los formatos presentados en la directiva número 05-2021-EF/54.01.1 ¿son obligatorios? ¿Existe una alternativa a formato a estos? Bien, interesante pregunta. Ahí lo que podemos señalar es que aquellas entidades del sector público o organización de la entidad que utilizan el SIGAMEF para registrar la PMBCO tienen conocimiento que los anexos 1, 2, 3 y 4, es decir, referidos a los de la fase de identificación, clasificación y priorización, consolidación y aprobación, y el 4 que es propiamente la de la aprobación del cuadro multianual de necesidades de la entidad u organización de la entidad, se encuentran en dicho sistema. Ahora bien, aquellas entidades que utilizan sistemas ad hoc deben considerar o deben tomar en cuenta los campos previstos en dichos anexos para registrar la información de la PMBCO y aquellas que no tienen un sistema informático y en tanto implementan el SIGAMEF, pues utilizan o pueden utilizar los anexos de la directiva. Sin perjuicio de ello, es importante indicar que el numeral 3 de la segunda disposición complementaria final de la directiva señala que, en tanto se realizan las actualizaciones correspondientes en el SIGAMEF, se continúa utilizando las funcionalidades y anexos vigentes del referido sistema, vinculados a la PMBCO y cuando corresponda a los anexos de la directiva respectivamente. Finalmente, debo indicar que se les recuerda que en los pies de páginas de cada uno de los anexos obligatorios se ha previsto que la información registrada en el presente anexo corresponde a campos mínimos que pueden ser ampliados por la entidad si así lo estima conveniente, ¿no? Es lo que podría señalar en relación a esta pregunta. Siguiente pregunta, Cecilia. Ya, esta directiva es de aplicación para todas las entidades, considerando que algunas de ellas no cuentan con el aplicativo SIGAMEF. Bien, y importante aquí la pregunta porque nos va a permitir ahí aclarar un poco las consultas al respecto, ¿no? Ahí debemos indicar que la directiva es de aplicación para aquellas entidades señaladas en el artículo 3 de la directiva. Asimismo, el artículo 6, establece que aquellas entidades del sector público u organización de la entidad que no cuenten con el aplicativo SIGAMEF registran la información en sus aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa, los cuales consideran o deben considerar como mínimo los campos previstos en los anexos de dicha directiva.
Por otro lado, aquellas que no posean un aplicativo informático SIGAMEF o ADOC y en tanto implementan el SIGAMEF, registran la información en los citados anexos que están adjuntos a la presente directiva, ¿no? Lo que puedo indicar respecto a esta pregunta. Siguiente pregunta, Cecilia. Bien, ¿cuáles son las principales modificaciones de lineamientos y normativas para la programación multianual? Bien, veamos, los principales cambios que trae la directiva 005-2021-F/5401, aprobada, publicada, mejor dicho, el 26 de diciembre último en el Diario Oficial del Peruano, están referidos al perfeccionamiento del marco normativo para el desarrollo de la PMBCO, tales como, por ejemplo, precisiones en la participación de los actores de la PMBCO. Se resalta, entre otros, por ejemplo, la importancia, la vital importancia, y aquí quiero sí ser un poco más enfática, ¿no? Respecto a la remisión oportuna de información por parte de uno de los actores vinculados a la gestión de la cadena de abastecimiento público, que son las oficinas de planeamiento y presupuesto, las que hagan sus veces, así como las áreas usuarias. Entonces es importante, aquí se recalca la remisión oportuna de la información, que son insumos, como ya hemos visto, para el desarrollo de la PMBCO. Se precisa además, por ejemplo, información a considerar respecto al stock del almacén, ¿no? Que se debe tener en cuenta a lo largo de las distintas fases de la PMBCO. Por otro lado, se brinda detalle del proceso de las modificaciones del cuadro multianual de necesidades. Entre otros, también se incorpora el anexo 5 de la solicitud del cuadro multianual de necesidades del área usuaria hacia el área involucrada en la gestión de la CAP. Asimismo, se ha ampliado el ámbito de aplicación de la directiva, por lo que las municipalidades distritales también deben tener en cuenta la presente norma, ya que en este caso se encuentra en el alcance de la presente directiva, tal como hemos señalado, y se ha descrito también en las disposiciones complementarias finales respectivamente, ¿no? Es lo que podría señalar respecto a esta pregunta. Siguiente pregunta, Cecilia. Esta pregunta también es muy interesante, ¿no? Para aclarar. Si realicé mi programación multianual con lo propuesto en la directiva anterior, ¿esta directiva invalida lo programado? Buenísima esta pregunta, me encanta, ¿no? Porque nos va a permitir a todos los que nos están aquí compartiendo, están escuchando, ¿no? En esta presente sesión de webinar, nos va a permitir aclarar. Aquí lo que debo mencionar es que corresponde precisar que la directiva, ¿no? La 005-2021-F/5401, directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, aprobada mediante la resolución directoral, como ya hemos señalado y volvemos aquí a recalcar, la 0014-2021-F/5401 y publicada el pasado 26 de diciembre, no presenta cambios sustanciales en las disposiciones referidas a la fase de identificación, a la segunda fase, clasificación y priorización, y a la tercera y última fase, que es de la consolidación y aprobación, por lo que las acciones efectuadas para la elaboración de la PMBCO correspondiente al periodo 2022 al 2024 no deberían verse afectadas, ¿no? En esa línea también podemos ampliar, ¿no? Que si en caso tendrían alguna consulta puntual respecto al desarrollo de la última fase o alguna de las fases o información contenida en su cuadro multianual de necesidades elaborado a lo largo durante todo este año 2021, pueden contactar a los especialistas asignados a cada una de las unidades ejecutoras para que brinden la asistencia técnica respectiva sobre aquella casuística o problemática o duda en particular que puedan tener, ¿no? Los invitamos a que puedan contactar a cada uno de los especialistas o analistas, sigas asignado a cada una de las entidades públicas del sector público, organización de la entidad, ¿no? Siguiente pregunta, Cecilia. Y como última pregunta, Mariela, ¿esta directiva anula la directiva anterior de programación? Buenísima esta pregunta. La siguiente pregunta es, y como última pregunta también, Mariela, ¿esta directiva anula la directiva anterior de programación? Sí, buenísima ahí la pregunta, Cecilia. Lo que debemos indicar es que a través de la única disposición complementaria derogatoria de la resolución directoral 0014-2021 EF/5401
5401, se derogó la resolución directoral número 003-2021-EF/5401, que aprobó la directiva 001-2021-EF/5401, que es la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, de esta manera debemos indicar que la anterior directiva, con el número 001-2021 que hemos señalado, ha sido derogada. Por lo tanto, la única y la directiva vigente para el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, con toda la información que hemos descrito y compartido a lo largo de esa sesión, es la directiva número 005-2021-EF/5401, la cual fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el pasado 26 de diciembre del presente año. Bien, de esta manera he concluido con la presentación. Agradezco mucho por las interesantes preguntas formuladas. Y bueno, aprovecho también, siendo el último webinar del año, Cecilia, gracias por la convocatoria y desearles a todos un exitoso o al menos un mejor año 2022, con mucha salud, unión familiar, y agradecer por todas las consultas que nos han formulado y la oportunidad de poder compartir con todos los asistentes los puntos claves importantes de la presente directiva. Gracias, Cecilia. Adelante. Muchas gracias, Mariela, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, periodo 2023-2025, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alerta cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.